Hola, soy Fabrice Lefebvre, osteópata y posturólogo. Les voy a enseñar hoy la biomecánica de la espalda, cómo funciona la espalda. Entonces, tenemos una curvatura cervical, la lordosis, una cifosis dorsal y una lordosis lumbar y el sacro. Eso es la normalidad, pero dentro de esta normalidad hay varios tipos de curvaturas y hay que hacer cuidado a no lesionarse. Por acentuación de la curvatura, la hiperlordosis, o acentuación de la cifosis. El objetivo es de siempre guardar la espalda la más alineada posible. Por eso hay que tener conciencia de su espalda. Es decir, cuando doblamos adelante, eso produce mucha tensión, mucha presión. Si aumentamos la carga de soportar una pesa, va a aumentar la fuerza y puede lesionar mucho los discos lumbar. ¿Vale? Entonces, siempre es de tener conciencia que el movimiento se puede hacer por las caderas y no doblando la espalda. Entonces, cuando pasa esto, pues prejudicia los discos porque pone mucha carga a nivel de la presión discal. Y más ponemos peso, más va a tener presión y el núcleus que hay aquí, que permite de amortizar la presión entre cada vértebra, se va hacia atrás y puede pinchar un nervio, que sea el ciático o el nervio crural, dando molestias a nivel de la pierna. Por eso que es muy importante de respetar el apoyo, el trípodo entre las dos articulares posterior y el disco adelante. Entonces, cuando hacemos un movimiento de golf, la cadera, por ejemplo, tiene que seguir el movimiento del tronco y no tener la cadera de un lado y los hombros del otro lado. Eso va a crear una torsión a nivel de la columna. Después, la posición perfecta será de tener una pequeña anteriorización del tronco. Y esto tiene que pasar por las caderas, no por doblar la espalda. Luego el movimiento se va a hacer la cadera siguiendo el tronco. Si hay una disfunción, un problema a nivel mecánico de la espalda que no permite de tener justamente este movimiento armonioso, es un peligro de torsión. Más si la técnica no es perfecta y que la persona está un poco doblada y apoyada a nivel de la parte anterior, va a poner torsión y presión, que es el mecanismo lesional del disco. Y si añadimos la velocidad restituida por el movimiento, pues empeora el problema que puede ocurrir con el palo y para lanzar la pelota.